Un cementerio o camposanto es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres. Dependiendo de la cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o simplemente envolverse en telas, para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en nichos, mausoleos, panteones, criptas u otro tipo de sepulturas. También son utilizados para enterrar las cenizas de personas cremadas, las cuales son guardadas en un cofre o urna. La palabra cementerio viene del término griego koimiterion, que significa dormitorio. Según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos dormían hasta la resurrección. A los cementerios católicos se les llama también camposantos, dado que, en Pisa, cuando atendiéndose a medidas de higiene, la autoridad ordenó cerrar el cementerio, el cual había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad. El terreno fue cubierto con una gran capa de tierra que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. La mayoría de los cementerios se destinan a cadáveres humanos, aunque desde la antigüedad existían necrópolis para ciertos animales, como el Serapeum de Saqqara en Egipto. Actualmente existen cementerios de animales para enterrar a las mascotas fenecidas. En el caso de los humanos, actualmente existen los cementerios parques, lugares que han sido muy comunes durante los últimos 30 años y que se han masificado para que las personas puedan ser sepultadas. Algunos de estos lugares se denominan cementerios privados y la ley establece sus condiciones de funcionamiento. Orígenes. En la antigua Roma, los muertos eran enterrados en sus propias casas, hasta que se proscribieron para evitar epidemias. La ley de las 12 tablas extendió aún más la precaución, prohibiendo enterrar o quemar cadáver alguno en el recinto de la ciudad de Roma. Esta prohibición fue varias veces renovada, así en tiempo de la República como en tiempo de los emperadores. En el cristianismo, los pueblos antiguos tenían por principio enterrar los difuntos fuera de las ciudades. Así lo hicieron también los primeros cristianos, que perseguidos por mucho tiempo no pudieron tener un lugar especial para depositar sus muertos. Lo que hacían era observar bien el estilo donde se enterraban los mártires, procurando no confundir sus reliquias con los huesos de otros. Las catatumbas no fueron suficientes para contener los mártires y hubo que buscar otros lugares para dar sepultura a los cristianos. Necrópolis. Una necrópolis es un cementerio o lugar destinado a enterramientos. Etimológicamente significa ciudad de los muertos o cadáveres, pues proviene del griego antiguo necros, muerto o cadáver, y polis, ciudad, estado. El término se emplea normalmente para designar cementerios pertenecientes a grandes urbes, así como para las zonas de enterramiento que se han encontrado cerca de las ciudades de antiguas civilizaciones. Las necrópolis fueron construidas por varias razones, a veces eminentemente religiosas, como la necrópolis de Giza en Egipto. El llamado Valle de los Reyes surge durante el Imperio Nuevo, frente a Tebas, con el propósito de evitar los periódicos robos de los ricos ajuajes funerarios de faraones y nobles egipcios, configurando los enterramientos como lujosas galerías subterráneas, pero ocultando y sellando sus accesos. La gran mayoría fueron saqueadas pocos años después. Un buen ejemplo de necrópolis en América es el presente Parque Arqueológico San Agustín en Colombia, con una antigüedad superior a 2000 años antes de Cristo, donde se sepultaban los caciques principales de las etnias americanas de esta zona. En nuestro país tenemos la cultura topará, llamada anteriormente Paracas Necrópolis. Fue una cultura precolombina del antiguo Perú que surgió en la actual provincia de Chincha, del departamento de Ica, y que se extendió hasta Cañete al norte y la península de Paracas al sur. Se desarrolló entre 200
años antes de Cristo y 100 años después de Cristo aproximadamente. En Paracas Cavernas se refiere a fosas de enterramiento encontradas en Cerro Colorado, 18 kilómetros al sur de la península de Paracas, con un acceso vertical que se conecta a un amplio pozo en forma de botella, excavadas en la roca a unos 3 a 5 metros de profundidad, en donde se encontraban los fardos funerarios. Los fardos de cada pozo llegaban a un promedio de 30 o 40. Sin embargo, hay casos de por lo menos 55 fardos encontrados en un solo pozo. Muchas de las tumbas tenían en la superficie cámaras adicionales revestidas de piedra. Según Tello, en estos cementerios predomina la población femenina y hay claros indicios de diferentes categorías sociales, lo que deja abierta la posibilidad de un ritual previo a la sepultura. Tello y Mejía aseguran que muchos de los cadáveres fueron sometidos a un tratamiento de momificación artificial. En el caso de Paracas Necrópolis, se refiere a un gran cementerio situado a la falda del norte de Cerro Colorado, donde se encontraron 429 momias en posición flexionada, enterradas en arena y basura de épocas anteriores, envueltos con mantas de algodón hasta lograr una forma cónica. Según Mejía, los muertos pertenecieron a diferentes categorías sociales, dato que se refleja en la diferencia del ajuar funerario y del procesamiento de este y del cadáver. Hay evidencias que algunos cadáveres fueron expuestos a la intemperie antes de ser enfardelados y enterrados. Fue de estos cementerios que se extrajo los famosos fardos funerarios, en los que el cadáver desnudo era puesto en una canasta en posición sentada. La complejidad de estos fardos se evidencia en los cuidados y detalles con los que los paracas envolvían a sus muertos. Además de collares o brazaletes que eran puestos al cadáver, se le acomodaban sobre el pecho, vientre, vasijas con alimentos, y alrededor, en los espacios vacíos, se ubicaban pequeños fardos bañados en sangre, ondas y otros tejidos. Luego todo se envolvía en varias capas de telas rústicas y finas, primero de algodón hechos de una sola pieza que podían medir 20 metros de largo por 4 de ancho, para luego ubicar capas de telas bordadas y cosidas hasta formar una cobertura externa. Hubo un tiempo en la ciudad de Lima donde los personajes de mayor importancia eran sepultados en las iglesias, costumbre que se fue dejando por la creciente población limeña. Fue ahí donde se tomó la decisión impostergable de la construcción de la ciudad de los muertos, encargada al arquitecto, escultor y poeta retablista Matías Presbítero Maestro. El cementerio Presbítero Matías Maestro alberga más de 600 tumbas y 220.000 nichos en sus 20 hectáreas de terreno. Fue inaugurado el 31 de mayo de 1808 y es considerado uno de los camposantos más importantes del mundo en mérito al patrimonio artístico que custodia. En 1999, y por acuerdo de directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, encargada de su administración, se formalizó la denominación del Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, en respuesta a la iniciativa del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos y en convenio con el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, a fin de salvaguardar el patrimonio histórico-artístico que ahí se conserva. Encontramos en este enorme espacio funerario a personajes de ilustres apellidos junto a generales y altos mandos que tuvieron alguna participación en las batallas de Ayacucho y Junín, muy cerca de ciudadanos chinos recién llegados o profesionales y comerciantes italianos compartían el mismo espacio. Las lápidas de Presbítero Maestro constituyen una fuente inagotable de información y un tesoro único para entender la idiosincrasia de Lima republicana. Hay una gran diversidad de alegorías, metáforas, inscripciones y materiales. Diverso también es el vecindario en un mismo cuartel o departamento.
En algunos casos, los esposos están contiguos y en otros separados, y ahí aparecen muchos ciudadanos chinos con inscripciones en mandarín. Algunos de estos últimos tienen representaciones de cruces y nombres en español, que pueden ser los de sus antiguos patrones o dueños de haciendas. Otros conservan sus nombres en su propio idioma y con una escritura tan firme y de trazo perfecto que nos hace suponer que existieron marmoleos chinos. El mausoleo Goyeneche es el segundo mausoleo más grande del cementerio Presbítero Maestro. Posee una cripta y 4 esculturas que representan las 4 virtudes cardinales. La puerta de fierro lleva antorchas cruzadas hacia abajo. Se encuentra entrando por la puerta 4. En el cenotafio a la memoria de Sofía Bergman de Dreyfus, las esculturas en bronce representan a las virtudes cardinales y en la parte superior se encuentra la difunta. El cementerio presbítero Matías Maestro fue el pionero del nuevo modelo de cementerio civil del siglo XIX latinoamericano. Romanticismo e higienismo en una de las más ilustradas capitales del Nuevo Mundo. Un modelo que vino a menos por la practicidad e inmediatez del siglo XX, pero que hoy, gracias a las acciones de rescate y puesta en valor, han dado la oportunidad de crear un museo de sitio y de recibir visitantes, y así empezar a ver los frutos de más de 2 décadas de trabajo.